Vamos a cambiar de tema. Y hoy voy a hablar de algo que además probablemente a ustedes ni les interesa, pero me da exactamente igual. No, igual, no, tampoco es que me da igual, pero es un acontecimiento referido a un deporte en concreto determinado, pero que revela una serie de cosas que para mí creo que son interesantes eh, re- de abordar y de reflexionar sobre ellas. Miren, voy a hablar de una estrella del baloncesto femenino en Estados Unidos, de Bill Haley, el fundador del rock, ya sé que me van a decir que no, pero vamos a ver por qué, y de Fernando Alonso, el corredor de automóviles de Fórmula 1. Y los tres están unidos por lo mismo en un terreno determinado. Miren, esta gentil dama se llama Caitlin Clark. Es la mujer que ha revolucionado el baloncesto estadounidense, porque era una gran estrella del baloncesto universitario y hace un año exactamente fue seleccionada como la primera selección del peor equipo del baloncesto femenino. Estados Unidos se hace así, el que de los deportistas universitarios que se proponen para pasar a ser profesionales, el que primero él escoge es el equipo más malo. Esto permite que haya además una cierta rotación entre los equipos y que no tengas el América y el Real Madrid haciendo de las suyas todo el santo tiempo, ¿no? Por poner un ejemplo nada más. Entonces, esto pasa en béisbol, en fútbol americano y en baloncesto. Entonces ella, que era un fenómeno ya en Iowa, porque había roto el récord de puntos de toda la historia del baloncesto colegial, no de mujeres. El récord general que había instaurado una de las leyendas del baloncesto, que era Pete Maravich, Pistol Pete. Y ella había, en su último año en Iowa, en la universidad, había destrozado el récord de más puntos metidos por un jugador de baloncesto universitario. Y digo, Pistol Pete es una leyenda en el baloncesto. Bueno, entonces ella llega y dicen, pues va a jugar con el peor equipo, no pasa nada. Vamos a ver cómo juega. Como Dios. Les voy a decir lo que hizo en su primera temporada. Primero que nada, ella es base, o sea, es el que reparte juego en el baloncesto. Si saben algo de baloncesto, el que está con la pelota y los otros cuatro se colocan, el, el, el escolta, la pivot, el pivot, que es el que se pone siempre bajo la cesta, perdón, bajo la canasta. Entonces, ella es la que reparte juego. Pero aparte es la gran tiradora de triples, tan buena tiradora de triples que el mejor tirador de triples de toda la historia, que Steve Curry, dice que es como él, pero que no quiere decir que sea ella la Steve Curry femenina, porque eso sería quitarle méritos a ella. No es que sea una versión femenina de Steve Curry, simplemente es la mejor tiradora de triples, mujer, como Steve Curry lo es de hombres. En su primer año hizo esto, la joven. Más puntos por una base en una temporada en toda la historia de la WNBA, que de la liga le vamos a llamar, es la Women's National Basketball Association, la Asociación Nacional de Baloncesto de Mujeres. Más dobles por una base novata en la historia de la liga. Más puntos por una novata en la historia de la liga. Más asistencias por una novata en la historia de la liga. Más asistencias es cuando das el pase para que otro marque. Primera novata de la liga en registrar 2 triples dobles. Triples dobles es cuando tienes más de 10 puntos, más de 10 asistencias y más de 10... más de 10 rebotes, perdón, se me fue. Más de 10 puntos, más de 10 asistencias, más de 10 rebotes. Entonces son dobles, porque son tienes de 2 cifras, y es un triple doble por los 3. Dobles es cuando tienes más de 10 en una de las 3 categorías. Bueno, la primera novata en registrar 2 triples dobles. Primer triple doble de una novata en la historia de la liga. Primer triple doble en la historia de su equipo, del equipo Las Fever. Primera jugadora en la historia de la liga con más de 20 puntos, más de 15 asistencias y más de 5 rebotes en un partido. Récord de anotación de una novata de la liga en una temporada. Más asistencias de la liga en una temporada. De toda la liga, en toda la historia de la liga, en su primer año hace esto. Más triples para una novata en una sola temporada de la liga. Más asistencias de la historia de la liga en un solo partido, 19. Es decir, dio 19 asistencias para que se metieran 38 puntos.
Jugadora de la liga más rápida en alcanzar los 100 triples, en 34 partidos lo logró. Más asistencias por una novata en el juego de estrellas de la liga. Jugadora más rápida en alcanzar los 350 puntos y las 150 asistencias al comenzar una temporada de la liga. Es absolutamente impresionante. Rompió 63 récords en su primer año. Y entonces, aquí un paréntesis, algunas personas han dicho que bueno, es que le han hecho caso a ella porque es blanca, y en una liga donde se calcula que el 30% de las jugadoras son lesbianas, pues es heterosexual, pues no es nada raro, el 70% lo son, ¿no? Es blanca y es heterosexual, y entonces pues, por eso le hacen caso. No por esto. Le hacen caso porque es blanca. Evidentemente es una narrativa racista que no dura absolutamente nada. Lo que ha pasado ahora es que el equipo se ha reforzado de una manera extraordinaria porque van por el campeonato este año. Pero pasó una cosa, sobre todo, que yo me fijo como aficionado a los deportes. Yo no sabía que existía una jugadora extraordinaria que se llamaba Kelsey Mitchell, que tenía una enorme capacidad de entrar a la canasta entre 25, solo hay 5, entre todos los defensores que pudiera tener. No sabía yo que había una tiradora como Alaya Boston, que bajo el tablero es impresionante. No sabía que había una tiradora de triples, que es una rubita muy mona que se llama Lexi Hall, y que desde la esquina, trabajando como escolta, como a la pivot, mete triples con una facilidad absolutamente impresionante. Yo no sabía que existía nada de eso. No sabía que existía otra jugadora que es Sabrina Ionescu, que es la mejor triplista, o que llegó esta mujer, era la mejor triplista de la Liga de las Mujeres, y que además había tenido un enfrentamiento por motivos de caridad con Steph Curry, el gran triplista hombre. Me vengo a enterar, pues, vengo a descubrir que hay un montón de jugadoras de una enorme calidad que hacen que sea interesante ver el baloncesto femenino. ¿Pero por qué me entero de esto? Me entero de esto porque existe Caitlin Clark. Y tanto Lexi Hall como Alaya Boston como Kelsey Mitchell pues, juegan con ella. Entonces veías las jugadas que hacían entre ellas. Sí, está muy bien que dé pases por atrás, pero alguien los tiene que recibir y convertirlos en encestes, si no, si no es meramente malabarismo con la pelota. Gracias a Caitlin Clark, mucha gente se ha interesado por el baloncesto femenino. Yo estoy encantado esperando que empiece en mayo la temporada de la WNBA, porque además el equipo viene con una fuerza extraordinaria. Estoy viendo sus entrenamientos, yo me doy tiempo para todo. Pero pensaba yo en esto, miren. El señor es Bill Haley. Van a ver qué tiene que ver. Yo sé que suena extraño. Mucha gente me va a decir que hay muchísimos antecedentes del rock. Sister Loretta Tharpe, por supuesto, una enorme guitarrista, o Little Richard, o Chuck Berry, cierto, todos ellos forjaron el rock. Pero el rock solo se dio a conocer por este señor. Cuando él sale, tira de todos los demás y dice, mira, oye, el rock está bien, ¿y qué más hay? No, está Chuck Berry, pues es mejor guitarrista que este, sí, claro, mucho mejor. Y aquella que sea gospel, sí, Loretta Tharpe está tocando, porque ella tocó hasta los años 60, y tiró de ella Bill Haley, que no era tan gran músico, era un líder de una banda que pegó con 2 canciones, Rock Around the Clock y Shake, Rattle and Roll, que con los viejos conceptos de rock and roll que ya existían, el rock y el roll los usó Alan Freed en 1954 para darle nombre al género. Luego vino Elvis Presley, el rey del rock, sí, pero quizás nadie hubiera visto ese género que se seguía ocurriendo además en la semiclandestinidad. No que existe Loretta Tharpe no fuera una enorme, no tuviera un éxito enorme, pero no era una pasión como la que genera el rock después.
Y eso no hubiera pasado sin este señor, que además era ciego del ojo izquierdo y luego que acabó en la miseria y se fue a vivir a México para que no lo persiguiera la hacienda de los Estados Unidos y según se acabó alguna vez en la cárcel de Veracruz. Es una historia que hay que recordar de el señor gracias al cual se hizo el rock. Gracias al cual los antecesores que estaban allí cuando ya llegó Bill Haley fueron conocidos por todos nosotros y se agradece mucho. Les voy a contar una tercera historia. Cuando yo llego aquí a España, hace 25 años, 25, sí, ya 26, la Fórmula 1 no la veía nadie. Nadie. Aquí a la gente le gustaba el motociclismo. Bueno, pues además había motociclistas de Fórmula 1 españoles que estaban peleando en buenos lugares. Aquí el fútbol, por supuesto, es rey. El baloncesto es rey. España tiene un baloncesto excepcional. Ha sido campeona mundial, campeona olímpica. Béisbol muy poco, fútbol americano no lo ve nadie, casi nadie. Hay un equipo aquí en Gijón, creo. Hay como una liga como de 6 o 7 equipos que juegan entre ellos todos los años. Entonces, cuando en la tele ponían la Fórmula 1, en las sidrerías, por ejemplo, lo estábamos comiendo, pues el único que lo veía era yo. Yo traía la afición de toda mi vida. Y entonces apareció este señor que se llama Fernando Alonso. Y Fernando Alonso es un fenómeno del volante, sobre todo en su primer año. Su primer año se enfrentó a Michael Schumacher, que era como si yo me pongo a jugar baloncesto con Shaquille O'Neal, pues me mata. O era la idea. Lo tenía que haber destruido y le plantó cara y poco después fue campeón mundial de Fórmula 1. Y de pronto toda España ya no solo era aficionada a la Fórmula 1, eran expertos. Y entonces me hablaban de Alan Prost y me hablaban de John Surtees y me hablaban de Jim Clark y de héroes de los años 60 que ellos nunca vieron, que nunca los vieron correr. Yo sí, a Surtees creo que no lo vi correr. A Jim Clark sí lo vi correr y a toda la gente, pues yo iba a los grandes premios de México desde 1964 por ahí. Y de pronto todo el mundo, no son expertos, pero hay expertazos, ¿eh? Y todo el mundo veía la Fórmula 1 y entonces ir a comer en domingo era la gloria porque veías las carreras de Fórmula 1. Fernando Alonso hace mucho que no es campeón, está en los espacios medios de la tabla, tuvo muy mala suerte con las escuderías a las que se fue contratando sucesivamente y no ha vuelto a brillar. Está en décimos lugares por allí, pero la afición por la Fórmula 1 ya está consolidada en España. Luego vino además, bueno, han venido otros corredores españoles que han impulsado también la afición, pero no con la brillantez, con la presencia con la que llegó Fernando Alonso a la Fórmula 1, al gran circo de la Fórmula 1, hace 20 y tantos años. ¿Qué quiero decir con todo esto? Los individuos son importantes. Un individuo que funciona bien tira de todos los demás. Muestra lo que hacen muchos. Atrae el interés mucho más allá de él o ella mismos. Descubre al mundo la existencia del baloncesto femenino, del rock and roll o de la Fórmula 1. Y esta es una de las razones por las cuales a mí me cuesta mucho trabajo pensar que la historia se mueve solo por ciertos mecanismos económicos y no también por la fuerza de ciertos individuos que quizás tienen suerte, están en el lugar correcto, en el momento correcto, da igual. Pero sin ellos la historia no sería exactamente la misma. Y estoy hablando de 3 cosas bastante menos relevantes que guerras o política, también hay que salir del espacio, como son los deportes y la música. Es a través del esfuerzo de un individuo que puede tirar de todos los demás y llevarnos a descubrir lugares extraordinarios como un solo director de cine puede haberle descubierto a usted el cine o un solo escritor de ciencia ficción abrirle las puertas de toda la ciencia ficción que existe, que hay cosas magníficas y muchas que no lo son. Y es una reflexión que me parece interesante, que nace a raíz precisamente de cómo estoy siguiendo yo, porque ahora me doy cuenta que sigo los entrenamientos de las FIBER,
que ya van a jugar su primer partido de pretemporada. Y estoy muy interesado en lo que están haciendo las nuevas contrataciones como Divana Warner o cómo están desarrollándose las otras jugadoras que juegan. Y no todo es Caitlin Clark. Pero sin Caitlin Clark yo no estaría ni siquiera enterado, ni siquiera disfrutando del buen baloncesto que pueden jugar todas las demás. Así es esto.